Así era. Mukade había sido eliminado antes de que sus aviones pudieran siquiera comenzar. Lo que más le desconcertó, hasta el día de su muerte, fue como el quinto Hokage, Uchiha Ren, se había enterado de un plan que ni siquiera había llevado a cabo todavía. Por desgracia para él, en el mundo shinobi no existían las segundas oportunidades. Con su muerte, el curso de los acontecimientos en torno a la antigua Loran quedó completamente reescrito. Muerto al instante, el quinto Hokage, Uchiha Ren, es terriblemente fuerte. Derrotó a un Chunin sin siquiera mover un dedo. Observando cómo se desarrolla la escena. Tanto Chiyo como Evis sintieron un escalofrío recorrerles la espalda. Sabían que Ren era poderoso. Pero matar a un Chunin sin siquiera moverse. Ese tipo de dominio abrumador les heló la sangre. El único pensamiento reconfortante era este. Tsunagakure ya se había sometido a Konoha. Ya había elegido el bando correcto. De acuerdo. Mukade está muerto. Debería irme. Ren ni siquiera le dedicó una segunda mirada al cadáver de Mukade. Estirándose perezosamente, dijo, dedica algo de tiempo y envía a Gaara a Konoha. Alguien allí lo pondrá en su sitio. Comprendido. Sí, quinto Hokage-sama. Chiyo y Evis asintieron respetuosamente. Me voy. Sas. Con una ráfaga de viento repentina, Ren desapareció de la oficina en un instante. Matar a Mukade no había sido más que un capricho pasajero. Ahora, era hora de centrar en el objetivo real. Utilizando la estatua Gedo que acababa de obtener a través del sistema, localizaría la vena del dragón. Y revivir al legendario 10 colas. Esta vez, les daría al sabio de los 6 caminos, a Setsu Negro y Madara Uchiha una sorpresa como nunca antes habían visto. Uf. Al ver a Ren alejarse, Evis dejó escapar un largo suspiro. ¿Qué tan fuerte es realmente el quinto Hokage, Uchiha Ren? Probablemente ya haya alcanzado el nivel del sabio de los 6 caminos. Los ojos de Chiyo parpadearon mientras hablaba con voz baja y firme. ¿Cast qué? La expresión de Evis cambió drásticamente, su corazón latía con fuerza por la sorpresa. A ese nivel. ¿Acaso eso no significaba que el quinto Hokage podía suprimir todo en el mundo shinobi a su antojo? ¿Unificar el mundo cuando le placiera? Espantoso. Verdaderamente aterrador. Solo ahora Evis sintió una persistente sensación de miedo. Si Ren realmente hubiera alcanzado ese nivel. Entonces, el destino del mundo shinobi ya estaba decidido. Tsunagakure, Kirigakure, Iwagakure, Kumogakure. Ninguno de ellos tendría la menor posibilidad de resistir. Suspiró. Chiyo dejó escapar un suspiro silencioso, sus ojos sabios reflejaban pensamientos indescifrables. Tal vez. El mundo shinobi estaba a punto de entrar en una nueva era. Al mismo tiempo. Dentro del mundo shinobi. Dentro de un laboratorio subterráneo en Otogakure. Madara-sama, la técnica Edo Tensei está casi completamente optimizada. Orochimaru se lamió los labios, con un brillo siniestro en los ojos mientras decía. Los shinobi reanimados ahora pueden conservar más del 95% de su fuerza original. Actualmente estoy trasplantando las células del primer Hokage, Hashirama Senju, a los vasos experimentales. Una vez que el trasplante tenga éxito, podremos comenzar con el Edo Tensei. Bien. Ante esas palabras, Uchiha Madara, que hasta entonces había permanecido impasible, finalmente esbozó una leve sonrisa. Como era de esperar de ti, Orochimaru. Pensar que usarías las células de Hashirama como recipientes de sacrificio, impresionante. Por supuesto. La voz de Orochimaru contenía un matiz insinuante. El mejor sacrificio es, naturalmente, algo que posea un cuerpo sabio, como las células de Hashirama. Aunque, si pudiéramos usar las células del quinto Hokage, Uchiha Ren, eso sería ideal. No terminó la frase. Pero todos los presentes. Uchiha Madara, Uchiha Obito y Kabuto. Entendí lo que quería decir. Desafortunadamente. No tenía sentido. El actual quinto Hokage, Uchiha Ren, se encontraba en la cima del poder. Obtener sus células fue más fácil decirlo que hacerlo. Ni siquiera el propio Madara se atrevió a actuar precipitadamente. ¿Cuándo podremos empezar el Edo Tensei? Al percibir el cambio de ambiente, Obito cambió de tema y preguntó en voz baja. La situación en el mundo shinobi está evolucionando rápidamente. Necesitamos acelerar nuestros planes. Podemos empezar en cualquier momento. Orochimaru sacó ligeramente la lengua y dijo con una sonrisa siniestra. El Edo Tensei ya ha sido perfeccionado. Mientras tengamos una cantidad suficiente de los restos físicos del fallecido, podremos recuperarlos. Excelente. Obito sonrió con satisfacción. Entregaré los restos de Kinkaku y Jinkaku, el primer, segundo y tercer Raikage, así como los del primer y segundo Tsuchikage. Menudo elenco de ninjas poderosos.
Un destello de emoción cruzó por los ojos de Orochimaru, aunque luego se vislumbró un atisbo de preocupación. Revivir a tantos a la vez, no estoy seguro de poder manejarlo solo. Después de todo, la fuerza de los resucitados dependía no solo de la calidad del sacrificio, sino también de la habilidad y el poder del hechicero. Cuanto más poderoso sea el hechicero, más cerca estará el shinobi revivido de su máximo potencial original. Yo mismo interpretaré el Edo Tensei. El Rinnegan de Madara brillaba con frialdad mientras hablaba con absoluta seguridad. Esta vez, regresaré como rey y arrasaré con todo el mundo shinobi. Por supuesto, había algo que Madara no dijo. Las recientes acciones de Uchiha Ren ya lo habían acorralado. Ahora, no les quedó más remedio que acelerar su plan. Ante este pensamiento, incluso Uchiha Obito sintió una profunda sensación de frustración e impotencia. Originalmente, él creía que todo se desarrollaría según su plan, que todo permanecería bajo su control. Pero entonces, el quinto Hokage de Konoha, Uchiha Ren, había aparecido de la nada. No solo lo había trastocado todo. Había aplastado por completo a Akatsuki. Incluso Uchiha Madara no pudo evitar sentirse asfixiado por la situación. Afortunadamente, el Edo Tensei estaba casi completamente optimizado. Su plan ahora podría desarrollarse de otra manera. Esta vez, permanecerían en silencio hasta que llegara el momento de atacar. Y cuando lo hicieron, aplastarían Konoha. Aplasta al quinto Hokage, Uchiha Ren. Y revivir al legendario 10 colas. Madara-sama, esta es la versión optimizada del Edo Tensei. En ese momento, Orochimaru vaciló brevemente antes de abrir la boca y sacar un pergamino, del que habló con una sonrisa siniestra. Con esto, también podemos revivir al primer Hokage, Hashirama Senju al segundo Hokage, Tobirama Senju al tercer Hokage, Hiruzen Sarutobi e incluso al cuarto Hokage, Minato Namikaze. ¿Hashirama, eh? Al oír eso, Madara dejó escapar una risa desdeñosa. Sí, perdí contra él en aquel entonces. Pero el tiempo ha demostrado que, al final fui yo quien salió victorioso. Qué interesante. Los labios de Obito, el Uchiha enmascarado, se curvaron ligeramente. Es hora de dar comienzo a la cuarta gran guerra ninja. Derrota a Uchiha Ren, y revive al 10 colas. Exactamente. Un atisbo de diversión brilló en los ojos serpentinos de Orochimaru. Para él, esta era la oportunidad perfecta. Mientras Madara lo estaba utilizando. También estaba usando a Madara. Y lo que es más importante, estaba sumamente interesada en el llamado plan del Ojo de la Luna y en el propio 10 colas. Mientras tanto, Kabuto, que había permanecido en silencio todo el tiempo, secó el sudor frío de la frente y exhaló con cuidado. Por fin, los términos de cooperación ya se han finalizado. Durante los últimos días, él y Orochimaru habían trabajado día y noche en su investigación, logrando finalmente resultados tangibles. Ahora, todo dependía de cómo actuara Madara. En cuanto a él mismo, simplemente se quedaría en las sombras y observaría cómo se desataba la tormenta. En cuanto a Black Setsu, tras observar las expresiones de todos los presentes, una pizca de satisfacción complaciente se expande por su corazón. Agradable. Después de todo, el hecho de poder manipular a Uchiha Madara como una marioneta en la palma de su mano le produjo una profunda sensación de logro. Igual que cuando en su día enfrentó a Indra y Asura entre sí. Ahora, lo único que quedaba era ejecutar el plan, derrotar a Konoha, revivir al 10 colas. Y devolverle la vida a su madre, Tsutsuki Kaguya. Uchiha Ren, ya verás. Unos segundos después, la mirada de Black Setsu se volvió fría mientras hacía una promesa silenciosa. Una vez que su madre revivió, él le comprendería a Ren exactamente lo que significaba la verdadera desesperación. Si no fuera por el repentino ascenso de Ren, su plan ya habría tenido éxito. Ahora se había visto obligado a tomar un camino más peligroso. Bien. Al mirar el pergamino, todavía húmedo con la saliva de Orochimaru, la expresión de Madara se ensombreció ligeramente con disgusto. Ni siquiera se molestó en abrirlo. En cambio, activó su Rinnegan, liberando una escalofriante oleada de poder ocular que envolvió el pergamino. Como era de esperar del Edo Tensei. Al cabo de un rato, un brillo intenso apareció en sus ojos. Agitó la mano con decisión. Comiencen con el plan. Una vez que los shinobi de nivel Kage revivan. Ese será el momento en que atacaremos. Sí, Madara-sama. En el momento en que sus palabras cayeron, Obito, Orochimaru, Kabuto, Setsu Negro y Setsu Blanco bajaron la cabeza al unísono. Todos lo sabían. La verdadera batalla estaba a punto de comenzar. Al mismo tiempo, en lo profundo de los desiertos de la Tierra del Viento, vientos rugientes azotaban el aire. Una gigantesca tormenta de arena azotó el desierto con una fuerza apocalíptica, extendiéndose en todas direcciones. No es bueno. Otra tormenta de arena.
Rápido, entra. Este es aún más fuerte que el anterior. En una gran ciudad desértica. Los soldados apostados en lo alto de las murallas entraron en pánico al ver cómo se acercaba la tormenta. Uno de ellos incluso tenía un claro temor en los ojos. Esto era miedo a la naturaleza misma. Miedo a la tormenta de arena. ¡Wow! Segundos después, una fuerte sirena de advertencia resonó por toda la ciudad. En un instante, innumerables civiles corrieron de vuelta a sus casas, cerrando puertas y ventanas con fuerza, temblando mientras esperaban. Mientras tanto, dentro de un gran palacio en el centro de la ciudad, Su Majestad, al oír la alarma, uno de los ministros habló con un temor latente. Ha vuelto la tormenta de arena. Deberíamos buscar refugio. Otro ministro suspiró profundamente. Estas tormentas de arena son cada vez más frecuentes. No sé cuánto tiempo más podrá resistir el antiguo Loran. Si tan solo el cuarto Hokage, Minato Namikaze, no hubiera sellado la vena del dragón en aquel entonces. Sí, ¿qué se supone que debemos hacer ahora? Con la vena del dragón sellada, el entorno de la antigua Loran se está deteriorando cada vez más. Las tormentas de arena se hacen más fuertes cada vez. Y nuestros recursos de agua dulce están casi agotados. Mientras esos dos ministros hablaban, fue como si se hubiera encendido una mecha. Toda la sala estalló en voces de ansiedad. Algunos de los ministros ya habían comenzado a mostrar signos de desesperación. No había nada que hacer al respecto. La antigua Loran había sufrido terriblemente en los últimos años. Especialmente después de que se sellara la vena del dragón, el medio ambiente natural había empeorado cada vez más, e incluso sus recursos de agua dulce estaban cerca de la agotación total. Ante tal idea, los ministros de Loran no sintieron más que amargura e impotencia. Si hubieran sabido que las cosas se pondrían tan terribles, jamás habrían permitido que el cuarto Hokage, Minato Namikaze, sellara la vena del dragón. Aunque la vena del dragón hubiera despertado la codicia de todas las fuerzas del mundo, aún así no habrían permitido que Minato la sellara. Pero ahora, con la vena del dragón sellada, no les quedó más remedio que reprimir su sufrimiento en silencio. Suspiró. Al ver esto, la reina de Loran, sentada en el trono, solo pudo dejar escapar de un profundo suspiro. Más allá de la impotencia, no quedaba nada en su corazón. Más importante aún. La tormenta de arena fue solo la mecha. La antigua Loran ya había llegado a una verdadera crisis de vida o muerte. Si no lograban encontrar una solución, la antigua Loran se debilitaría gradualmente, hasta que finalmente se desvanecería en el polvo de la historia. Madre. De pie junto a la reina, el rostro de la princesa Sara reflejaba una profunda tristeza. Abrió la boca como para decir algo, pero al final no pronunció palabra. ¿Qué podría decir ella? Ante la terrible situación de Loran, parecía que no les quedaba más remedio que aceptar su destino y ver cómo el antiguo Loran se debilitaba poco a poco hasta desaparecer por completo. Esa aplastante impotencia hizo que incluso la joven princesa Sara se sintiera impotente. Olvídalo. Primero vamos a lidiar con la tormenta de arena. Después de unos segundos, la reina de Loran respiró hondo y dijo en voz baja. Pase lo que pase, debemos resistir. Aunque la antigua Loran esté condenada, no podemos permitir que nos hunda el espíritu. Sí, Su Majestad. Comprendido. Ojalá quizás la antigua Loran aún pueda salvarse. Una respuesta débil tras otra se escuchó. Los ministros que se encontraban dentro del palacio mostraban expresiones de derrota y desesperación. Evidentemente, las palabras de la reina no habían servido para levantarles el ánimo. Congelar. Pero en ese momento, una voz tranquila resonó de repente en el aire. Y sin previo aviso, la tormenta de arena que parecía dispuesta a destruirlo todo se detuvo bruscamente justo antes de que pudiera engullir a Loran. Silencio. Silencio sepulcral. Ante semejante escena incomprensible, muchos de los guardias de Loran parecían haber visto un fantasma. Algunos estaban tan asustados que se desplomaron al suelo en el acto. Dentro del palacio, la reina, la princesa Sara y muchos de los ministros fruncieron el ceño al unísono. Esa voz había sido demasiado aterradora. Vamos. Salgamos afuera. Al instante siguiente, la reina de Loran pareció darse cuenta de algo. Se levantó bruscamente y se dirigió a grandes zancadas hacia la entrada del palacio. Unos segundos después, cuando la reina, la princesa Sara y los ministros salieron al exterior y vieron la escena que tenían ante sí, todos se quedaron mudos. Una tormenta de conmoción se apoderó de sus corazones, imposible de calmar. Porque ante sus ojos, aquella aterradora tormenta de arena se había quedado congelada en el sitio, suspendida justo a las afueras de Loran, como si estuviera retenida por alguna fuerza incomprensible. ¿Cómo es eso posible?
La tormenta de arena, se ha solucionado en pleno vuelo. Esto es demasiado aterrador. ¿Cómo puede suceder algo así? Tras un largo rato, la reina de Loran, la princesa Sara, y los ministros finalmente recobraron la compostura y gritaron incrédulos. No pudieron evitarlo. Lo que estaban presenciando no era diferente de un milagro. Así que este es el antiguo Loran. ¡Sas! Un sonido agudo rasgó el aire. Uchiha Ren, ataviado con la capa blanca del Hokage, apareció en lo alto de la antigua Loran. Su mirada indiferente recorrió a la reina y a los demás mientras decía con calma: pensar que Loran ha caído tan bajo. Así era. Fue Ren quien congeló la tormenta de arena. Tras recibir la información de Chiyo, se apresuró a llegar a la antigua Loran lo más rápido posible. Pero al llegar, la escena que vio lo dejó atónito. Según el informe de Chiyo, Loran debería haber sido un lugar próspero y pacífico. Y sin embargo, lo que Ren encontró no fue más que una ciudad atrasada y empobrecida, atrapada en un entorno brutalmente hostil. Esto es... La reina de Loran miró fijamente a Ren en el cielo, con la mirada perdida. Entonces, como si de repente algo hiciera clic en su mente, gritó alarmada: el quinto Hokage. Ese es el legendario quinto Hokage. Uchiha Ren. ¿Qué? ¿Él es el quinto Hokage? ¿El quinto Hokage que superó incluso al primer Hokage? ¿El dios del mundo Shinobi, Uchiha Ren, ha venido realmente a la antigua Loran? Las palabras de la reina resonaron como un trueno. La princesa Sara y los ministros allí reunidos volvieron sus ojos hacia Ren y gritaron con asombro. Después de todo, incluso en un lugar tan aislado del resto del mundo como el antiguo Loran, habían oído hablar del legendario quinto Hokage. Y ahora, el mismísimo quinto Hokage había aparecido aquí en persona. Eso, por sí solo, era casi imposible de creer. Cuando volvieron a pensar en la tormenta de arena helada que se cernía sobre ellos, las implicaciones se volvieron aún más aterradoras. En un instante, la alegría apareció en los rostros de la reina, la princesa Sara y muchos de los ministros. ¿Qué más se podía decir? En este punto, la única persona en el mundo que podría salvar a la antigua Loran era el quinto Hokage, Uchiha Ren. En el pasado, la reina de Loran jamás se había atrevido a imaginar pedir ayuda a Konoha. Pero ahora que el quinto Hokage había venido a Loran en persona, naturalmente tenía que aprovechar la oportunidad. Dispersar. Ante la atónita reina y su pueblo, Ren alzó la mano derecha y habló con la misma voz tranquila. En el momento en que esas palabras se pronunciaron, la tormenta de arena suspendida en el aire pareció ser golpeada por alguna fuerza aterradora y se desvaneció en un abrir y cerrar de ojos, sin dejar el más mínimo rastro. Así es. No estabas viendo cosas. Una tormenta de arena, un fenómeno conocido como fuerza de la naturaleza, acababa de desvanecerse ante los ojos de todos sin dejar rastro. De no ser por los tenues granos de arena que aún flotaban en el aire, y por el hecho de que todos lo habían presenciado personalmente, muchos de los soldados y ministros de Loran habrían pensado que no era más que una ilusión. Pero, la verdad estaba justo delante de ellos. Lo creyeran o no, no les quedaba más remedio que aceptarlo. Silencio. Silencio absoluto. En tales circunstancias, toda la escena quedó sumida en un silencio sepulcral. Incluso la reina de Loran y la princesa Sara se quedaron allí, atónitas, visiblemente conmocionadas hasta lo más profundo de su ser. Después de todo, eso había sido una tormenta de arena. Un desastre que había asolado la antigua Loran durante incontables años. Y sin embargo, ahora había sido borrado sin esfuerzo. Tan solo pensarlo les produjo un escalofrío. La tormenta de arena, realmente se ha ido. Demasiado aterrador, el quinto Hokage, Uchiha Ren, es simplemente demasiado aterrador. ¿Es este, el poder del dios del mundo Shinobi? Esto es increíble. Un instante después, los ministros finalmente reaccionaron y estallaron en exclamaciones. La forma en que miraban a Ren. Ya no era la forma en que uno miraba a una persona, pero en un dios. En sus corazones, Ren ya había alcanzado ese nivel. Antes, el título de dios del mundo Shinobi no había sido más que un rumor. Ahora, lo había presenciado con sus propios ojos. ¡Qué aburrido! En ese momento, Ren simplemente se encogió de hombros, completamente imperturbable, y dijo con ligereza: ¿una simple tormenta de arena se atreve a actuar con tanta arrogancia ante mí? Estaba pidiendo a gritos ser destruido. Mientras hablaba, incluso negó ligeramente con la cabeza. Al escuchar esto, la reina de Loran, la princesa Sara y los ministros esbozaron una leve sonrisa antes de bajar la cabeza al unísono. ¿Qué podrían decir? Ya había visto arrogancia antes. Pero nunca nada como esto. Y sin embargo, ante el poder abrumador de Ren, solo pudo fingir que no habían oído nada. Mientras tanto, la princesa Sara parpadeó levemente.
Por alguna razón, su corazón comenzó a latir con fuerza, como el de un ciervo asustado. Los sentimientos de una jovencita siempre fueron como poesía. En el momento en que Loran estuvo a punto de ser engullido por la tormenta de arena. Ren había descendido como un dios y lo había salvado todo. Sin darme cuenta, una leve oleada se había formado en el corazón de Sara. Quinto Hokage, ¿por qué has venido a la antigua Loran? La reina de Loran respiró hondo, reprimiendo la agitación en su corazón mientras preguntaba con cuidado. Sin la vena del dragón, Loran no debería tener ningún valor para Konoha. No. Estás equivocado. Ren respondió con calma. Nunca me planteo si alguien tiene valor antes de actuar. Porque por muy valioso que sea algo, para mí no significa nada. Aunque Loran aún poseyera la vena del dragón, seguiría sin tener ningún valor. Tú. La reina abrió la boca, queriendo refutarlo. Pero se encontró incapaz de decir nada. Porque para alguien como Ren. Era cierto. Loran no tenía ningún valor real. Incluso la propia vena del dragón le parecía insignificante. Ese era el nivel en el que se encontraba. Entonces, ¿qué es exactamente lo que quieres? A su lado, la princesa Sara apretó los dientes y habló. Como el invencible quinto Hokage, no viniste hasta aquí solo para reírte de nosotros, ¿verdad? Por supuesto que no. Ren la miró con leve interés antes de responder con indiferencia. El cuarto Hokage, Minato Namikaze, selló la vena del dragón. Hoy he venido a deshacer ese sello, y a tomar la vena del dragón para mí. En el momento en que esas palabras se pronunciaron, la reina de Loran, la princesa Sara, y todos los ministros quedaron conmocionados. Increíble. El quinto Hokage había venido por la vena del dragón. No solo para abrirlo, sino para llevárselo. Eso significaría la destrucción total de Loran. En un instante, todos guardaron silencio, sin atreverse a hablar. Cuando alguien poseía poder absoluto, podían hacer lo que quisieran. Y Ren claramente tenía ese poder. Quinto Hokage-sama, si se toma la vena del dragón, el antiguo Loran estará acabado. Después de unos minutos, la reina se obligó a calmarse. Tomando una respiración profunda, habló casi con desesperación. Durante todos estos años, Loran ha luchado por sobrevivir en el desierto, ¿de verdad pretenden exterminarnos? ¡Qué aburrido! Ren respondió con indiferencia. Aún tienes una opción. Sométete a mí. Sométete a Konoha. Acordado. La reina se quedó paralizada por un instante. Entonces, como si de repente lo comprendiera todo, sus ojos se iluminaron y asintió sin dudarlo. Si hace unos instantes estaba desesperada. Ahora estaba llena de esperanza. Finalmente, comprendió la verdadera intención de Ren. No quería destruir a Loran. Quería que Loran se sometiera. Y si ese fuera el caso. No había razón para resistir. Para someterse al quinto Hokage, Uchiha Ren. Honestamente, no sonaba nada mal, dado que las cosas habían llegado a este punto. La reina de Loran, naturalmente, no tenía intención de resistir. Para someterse al quinto Hokage, Uchiha Ren. Sinceramente, no fue un maltrato en absoluto. Para decirlo sin rodeos. Ella ya había llegado al borde de la desesperación. En lugar de seguir luchando sin rumbo, era mucho mejor confiar en Konoha y aferrarse al apoyo de Ren. Como mínimo. Puede que Loran aún conserve una pequeña esperanza. Madre. Al ver que la reina se rendía sin dudarlo, la expresión de la princesa Sara se endureció ligeramente. Ella quería alzar la voz, protestar. Pero cuando abrió la boca, no le salieron las palabras. ¿Qué podía decir? Para su madre, que había vivido bajo constante presión y ansiedad durante tanto tiempo. La llegada del legendario dios del mundo Shinobi, el quinto Hokage, Uchiha Ren, fue como la lluvia después de una larga sequía. No importa cómo se mire. Esta decisión fue la correcta. Excelente. Si Loran puede confiar en el quinto Hokage, entonces nuestro futuro estará asegurado. Se dice que Konoha trata con mucha generosidad a quienes sé algunas veces. El destino de Loran está a punto de cambiar. Un instante después, los ministros también recobraron la cordura. La emoción se reflejó en sus rostros mientras comenzaban a hablar uno tras otro. Después de todo, era el quinto Hokage quien estaba frente a ellos. Si Ren realmente ayudó la sumisión de Loran, entonces el futuro de Loran sufriría una transformación completa. Una elección acertada. Ren ascendiendo levemente, con un tono tranquilo. Desde que Loran se metió en Konoha. Comenzaré por mejorar tu entorno. Considéralo un regalo. Liberación de la madera. Emergencia del bosque profundo. Agosto. En el momento en que su voz se apagó, una aterradora oleada de chakra se propagó por el aire, haciendo temblar incluso el mismo espacio. Ante los ojos atónitos de la reina, la princesa Sara y todos los ministros. Ren juntó las manos con naturalidad.
En el siguiente instante, las grietas se extienden por el suelo. Y luego, árboles imponentes brotan de debajo de la tierra a una velocidad increíble. En un abrir y cerrar de ojos. Se extendieron por todo Loran. Sí, en tan solo un instante, Loran experimentó una transformación que sacudió al mundo. Antes de que nadie pudiera reaccionar. La ciudad, antaño árida y desértica, estaba ahora completamente cubierta de exuberante vegetación. Era como si un oasis había nacido en el corazón del desierto, rebosante de vida. Y eso no fue todo. Después de que emergiera el denso bosque. Un río brotó repentinamente de las profundidades de la tierra, fluyendo directamente a través de Loran. Silencio. Una vez más. Todo el lugar quedó sumido en un silencio absoluto. Ante esta escena casi milagrosa. No solo la reina, la princesa Sara y los ministros, pero incluso los innumerables civiles que habían salido al exterior. Se quedó paralizado por la impresión. Si el antiguo Loran hubiera sido un páramo estéril. En aquel entonces, el actual Loran era poco menos que un paraíso. Un Edén oculto. Bastaba con echarle un vistazo para dejar a la gente completamente cautivada. Ruido sordo. Después de mucho tiempo. Un civil cayó repentinamente de rodillas, con el rostro lleno de reverencia mientras miraba a Ren. Y como una chispa que enciende la hierba seca. Cada vez más personas comenzaron a arrodillarse, uno tras otro. Innumerables civiles se inclinaron como si estuvieran en peregrinación, postrándose ante el quinto Hokage. Quinto Hokage-sama, usted es el salvador de Loran. Esto es increíble. Loran finalmente puede renacer. Uchiha Ren-sama, jamás olvidaremos lo que has hecho por nosotros. Voces llenas de gratitud resonaron por toda la ciudad. Pronto. Incluso la reina, la princesa Sara y todos los ministros se arrodillaron, con el rostro lleno de emoción. La forma en que miraban a Ren. No era diferente de cómo se vería un benefactor. O incluso un dios. No cabía duda al respecto. Ren se había ganado por completo a la clase dirigente de Loran. Para ser franco, incluso ellos habían perdido hacía tiempo la esperanza en el futuro de Loran. Pero ahora. Esa esperanza se había reavivado. ¿Es este, el poder del dios del mundo Shinobi? Arrodillada en el suelo, los ojos de la princesa Sara brillaban como estrellas mientras contemplaba a Ren, con una expresión llena de admiración y asombro. Como cabía esperar del hombre destinado a unificar el mundo Shinobi. Incluso la reina sintió que su corazón se agitaba, incapaz de reprimir las emociones que afloraban en su interior. Claramente. Con tan solo una demostración de poder, Ren se había ganado tanto su lealtad como sus corazones. Nada mal. En cuanto al propio Ren. El responsable de todo esto, simplemente echó un vistazo a su obra y asintió con indiferencia. A él. Modificar el entorno de Loran no era más que una cuestión trivial. Apenas merece la pena mencionarlo. Bien. Tomaré la vena del dragón. Al instante siguiente, Ren aplaudió ligeramente y dijo, esa es la verdadera razón por la que vine a Loran. En lugar de dejarlo sellado. Más vale que le saque el máximo provecho. Por supuesto. No hay problema. La reina no dudó ni un instante. Ella asintió inmediatamente. Para el hombre que había cambiado por completo el destino de Loran. Ella no sentía más que gratitud. Olvídate de la vena del dragón. Incluso si pedía más. Ella no se negaría. En cuanto a los pequeños pensamientos de la reina de Loran, Uchiha Ren los comprendió casi en el mismo instante en que los percibió. Solo pudo reprimir las inquietudes de su corazón y decir con calma. Quédate aquí por ahora. Primero iré a deshacer el sello de la vena del dragón. Sí, quinto Hokage-sama. Sí, quinto Hokage-sama. Sí, quinto Hokage-sama. Antes de que sus palabras se desvanecieran por completo, la reina de Loran, la princesa Sara y muchos de los ministros se arrodillaron, con la voz llena de reverencia. Evidentemente, todo lo que Uchiha Ren había hecho ya los había convencido por completo. ¡Sas! Unos segundos después, con un sonido agudo que rasgó el aire, Ren desapareció y reapareció dentro de un templo en el mismo centro de la antigua Loran. La veta del dragón debería estar debajo de este lugar. Tras escudriñar la zona con su haki de observación de máximo nivel, la mirada de Ren se dirigió hacia un pergamino de sellados situado en el centro del templo. ¿Por qué esto difiere de la historia original? Un atisbo de confusión cruzó por su mente. Pero antes de que pudiera pensar más, la voz mecánica del sistema resonó de repente. Timbre. Ubicación de registro actualizado. Vena del dragón de Ancient Loran. Proceder. Inicia sesión primero. Al escuchar la indicación del sistema, Ren pareció pensar en algo. Una leve sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. Sistema. Preséntese inmediatamente en la vena del dragón de la antigua Loran. 1 segundo. 10 segundos. 30 segundos.
Finalmente, tras un minuto completo, sonó la notificación del sistema. Timbre. Ubicación de registro actualizado. Vena del dragón de Ancient Loran. Recompensa obtenida. Convertidor de energía de la vena del dragón. Recompensa almacenada. Nota. Convertidor de energía de la vena del dragón. Convierte el inmenso poder de la vena del dragón en energía adecuada para la estatua Gedo, lo que permite que el legendario 10 colas reaparezca en el mundo shinobi. Interesante. Esto se está poniendo cada vez más interesante. Ren frunció ligeramente el ceño y luego se acercó pensativo. Así son las cosas. El último inicio de sesión me dio la estatua de Gedo. Este me da un convertidor de energía de vena de dragón. Parece que el sistema realmente pretende crear un segundo 10 colas. Eso era lo que él pensaba. Pero Ren no dudó ni un segundo. Con un pensamiento, el convertidor de energía de la vena del dragón apareció en su mano. Entonces, bajo innumerables miradas atónitas, Ren invocó la colosal estatua de Gedo en el espacio abierto fuera del templo. ¿Esto, qué es eso? Parece el caparazón de algún ser monstruoso, qué terrorífico. ¿Podría ser que Lord Uchiha Ren esté intentando revivir algo? Un grito tras otro resonó. La reina de Loran, la princesa Sara, los ministros e innumerables civiles contemplaron la enorme estatua de Gedo con expresiones de absoluta conmoción. No había nada que hacer al respecto. Cualquiera que viera esa figura enorme e imponente sentiría miedo instintivamente. Sobre todo porque la presión invisible que emanaba de la estatua de Gedo dejaba claro a una simple vista que no se trataba de algo ordinario. Al mismo tiempo, en el momento en que apareció la estatua de Gedo, dentro de esa misteriosa dimensión oculta, lejos del mundo shinobi, Tsutsuki Amura y Tsutsuki Agoromo, que habían estado descansando con los ojos cerrados, los abrieron repentinamente al mismo tiempo. ¿Cómo es posible? Hay otra aura de la estatua Gedo en el mundo shinobi. Los dos hermanos habían percibido la presencia de una segunda estatua de Gedo. Eso estuvo completamente mal. Después de todo, la estatua de Gedo era la concha del legendario 10 colas. Solo había habido uno. Pero ahora. En el mundo shinobi existían dos auras distintas de las estatuas Gedo. Lo que significaba. También podría haber dos 10 colas. Al darse cuenta de eso, tanto Amura como Agoromo perdieron completamente la compostura. Cuando Uchiha Ren saltó a la fama por primera vez, no hizo más que sorprenderlos. Pero ahora, con la aparición de una segunda estatua de Gedo, ya no pudieron mantener la calma. Mira lo que está pasando. Al instante siguiente, Agoromo respiró hondo y dijo entre dientes apretados. ¿Cuántos secretos guarda aún este quinto Hokage, Uchiha Ren, que desconocemos? Auge. Mientras pronunciaba esas palabras, Agoromo blandió el bastón de los 6 caminos que sostenía en la mano. Una oleada de aterrador poder de los 6 senderos se extendió hacia afuera. Y una imagen se formó ante él y Amura. La imagen mostraba un solo lugar. Loran antiguo. ¿Podría ser la vena del dragón el objetivo de Uchiha Ren? Esta estatua de Gedo, nunca habíamos visto una igual. ¿Qué es exactamente lo que intenta hacer? Una cosa habría sido que no lo hubieran visto. Pero en el momento en que vieron al antiguo Loran transformado, y especialmente la estatua Gedo que Uchiha Ren había invocado, Amura y Agoromo se pusieron de pie de un salto y gritaron de incredulidad una vez más. Imposible. ¿Cómo es posible que esto esté sucediendo? ¿Por qué había otra estatua de Gedo en el mundo shinobi? En un instante, tanto Tsutsuki Amura como Tsutsuki Agoromo quedaron aturdidos. En aquel entonces, los dos hermanos unieron fuerzas para sellar a su madre en la luna. Después, dividieron el chakra del 10 colas y lo distribuyeron entre las 9 bestias con cola. Pero ahora, otra estatua de Gedo había aparecido en el mundo shinobi. ¿No significaría eso que, aparte del 10 colas que habían sellado en aquel entonces, ahora también había otro 10 colas? Cuanto más lo pensaban, más horrible les parecía. Sus corazones, ya de por sí conmocionados, se volvieron aún más fríos. Después de todo, el repentino ascenso de Uchiha Ren ya había trastocado sus aviones. Y ahora, además, había aparecido una estatua de Gedo completamente desconocida. Las cosas se les habían escapado completamente de las manos. Espera, la vena del dragón, la estatua de Gedo, ¿podría ser? Unos segundos después, Amura contempló la escena del antiguo Loran. Especialmente cuando vio a Uchiha Ren de pie donde la vena del dragón había sido sellada, pareció darse cuenta de algo y gritó. ¿Podría ser que Uchiha Ren esté intentando revivir a otro 10 colas desconocido? ¿Cast qué? La expresión de Agoromo cambió drásticamente. Eso es imposible. Usar el poder de la vena del dragón para revivir al 10 colas, eso debería ser imposible.
Como hijo mayor de Kaguya, el primer Jinchuriki del 10 colas, el fundador de Ninja y el hombre que heredó el Rinnegan de Kaguya, Hagoromo sabía mejor que nadie lo que representaba el 10 colas. Después de que él y Amura sellaran a su madre y el caparazón del 10 colas, la estatua Gedo, dividieron el chakra del 10 colas en 9 partes y utilizaron la liberación Yin-Yang para crear las 9 bestias con cola, todo para evitar que el 10 colas regresara jamás. Y sin embargo ahora, Uchiha Ren intentaba tomar un camino completamente diferente. Intentaba utilizar la legendaria vena del dragón para revivir a otro 10 colas. Esa posibilidad jamás se les había pasado por la cabeza a ninguno de los dos hermanos. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué clase de monstruo es este quinto Hokage? El poder de la vena del dragón es aterrador. Si Uchiha Ren realmente la usa para revivir a otro 10 colas, entonces todo lo que hemos hecho, todos los acuerdos que hemos concertado en secreto, habrán sido en vano. Al instante siguiente, Amura y Hagoromo se miraron, con expresiones de extrema fealdad. Tras la aparición de Uchiha Ren, consideraron muchas posibilidades. Pero nunca esto. Jamás imaginó que se saltaría a las bestias con cola e intentaría revivir a otro 10 colas a través de la vena del dragón. Tenían ganas de toser sangre. Frustración. Humillación. Así es exactamente como se sentían ahora los dos hermanos. En su plan original, revivir al 10 colas debía ser obra de su insensato hermano menor, Zetsu Negro. Pero ahora Ren había evitado por completo ese camino y estaba intentando revivir a un 10 colas completamente diferente. No. No podemos permitir que este 10 colas reviva. Tras un instante, Amura habló con frialdad. No hay necesidad de cuestionar el poder del 10 colas. Si este 10 colas revive, entonces el quinto Hokage, Uchiha Ren, se volverá aún más fuerte. En ese momento, añadió significativamente. Y cuando eso suceda, incluso si tú y yo unimos fuerzas, puede que aún así no podamos detenerlo. Al oír eso, Hagoromo guardó silencio. Sinceramente, todavía no era el mejor momento para que actuara. Una vez que hiciera su movimiento, todo quedaría al descubierto y todos sus acuerdos previos perderían sentido. Están aquí. Pero en ese momento, tanto Amura como Hagoromo se iluminaron de alegría y se miraron el uno al otro. Porque si sus sentidos no se equivocaban. La familia principal Tsutsuki ya había llegado a la Tierra. Hermano, tal vez no tengamos que actuar después de todo. Amura habló rápidamente, con el rostro impasible. ¿Acaso el quinto Hokage no quiere revivir al 10 colas? Entonces que la familia principal Tsutsuki se encargue de él. Lo único que tenemos que hacer es observar desde la barrera. Hagoromo asintió, con voz igualmente fría. La llegada de la familia principal Tsutsuki no podría haber sido más oportuna. Podemos sentarnos y observar cómo se desarrolla el espectáculo. Después de todo, para lidiar con Uchiha Ren, Hagoromo expuso deliberadamente la presencia de la Tierra solo para atraer a la familia principal Tsutsuki hasta aquí. Ahora parecía. Esa había sido una jugada perfecta. Una vez que la familia principal Tsutsuki descendiera a la Tierra, sin duda también percibirían la presencia de la estatua Gedo. El enfrentamiento entre dragones y tigres era inevitable. Haz los preparativos. Ahora que el plan se había formado, Hagoromo ya no se molestó en pensar más y dijo rotundamente. Cuando tanto Uchiha Ren como la familia principal Tsutsuki sufran pérdidas importantes, esa será nuestra mejor oportunidad para actuar. Los aniquilaremos sin mover un dedo. Comprendido. Amura dejó escapar una risa fría y siniestra. Esta vez, todo volverá a la normalidad. Al mismo tiempo, zumbido. Una onda espacial se extendió hacia afuera. Entonces Tsutsuki Urashiki y Tsutsuki Kinshiki aparecieron sobre la Tierra. Por fin hemos llegado. Suspendidos en el vacío mientras miraban el planeta debajo de ellos, Urashiki mostró los dientes en una sonrisa y dijo con voz asesina. Puedo sentir la presencia de muchísimas hormigas. Parece que esto va a ser divertido. Mientras hablaba, una excitación salvaje se reflejaba en su rostro. Tras tantos años de búsqueda, finalmente habían encontrado el mundo donde se escondía Tsutsuki Kaguya. Hubiera sido más extraño que no estuvieran emocionados. Exactamente. Kinshiki se estiró perezosamente y dijo con voz monótona. Tras buscar durante tanto tiempo, por fin hemos encontrado el nido de Kaguya. Esta vez. Haremos que Tsutsuki Kaguya desee estar muerta. Esperar. De repente, Tsutsuki Momoshiki frunció el ceño y dijo con incredulidad. ¿Por qué no puedo sentir la presencia de Tsutsuki Kaguya? Eso es imposible. Tsutsuki Urashiki soltó una risa desdeñosa. Ya hemos encontrado la Tierra. Si Kaguya no está aquí, ¿dónde más podría estar? Simplemente se está escondiendo. En cuanto dijo eso, los ojos de Urashiki se entrecerraron.
Una aterradora oleada de poder de los 6 caminos se expande desde él sin la menor restricción, cubriendo instantáneamente todo el planeta. Se negaba a creer que Kaguya pudiera esconderse para siempre. Y además, ahora que habían encontrado la Tierra, ¿qué importaba si actuaba de forma imprudente durante un tiempo? Con su poder, incluso si destruyera el planeta, no importaría. Zumbido. Enseguida, bajo la aplastante presión del aura de Urashiki, incontables shinobi de todo el mundo sintieron que sus corazones temblaban mientras sus cuerpos se congelaban en el sitio. Algunos de los más débiles se desplomaron al suelo, temblando incontrolablemente. Solo los shinobi más fuertes lograron levantar la cabeza, con el rostro pálido de terror. Espantoso. Verdaderamente aterrador. No tenían ni idea de quién estaba liberando esa presión, pero esa fuerza invisible les hacía sentir como insectos que podían ser aplastados en cualquier momento. Konoha. Bajo esa presión abrumadora, un sudor frío apareció en los frentes de los máximos dirigentes de Konoha, encabezados por el asistente del Hokage, Tsunade, Fugaku Uchiha, Yashiiga y Shikaku Nara. Todos entendieron una cosa con claridad. Esta presión definitivamente no le correspondería al quinto Hokage. ¿Qué es exactamente esta aura? ¿Qué poder tan aterrador? ¿Podría haber realmente otro experto en el mundo shinobi del que no sepamos nada? El quinto Hokage se encuentra en la antigua Loran, en la Tierra del Viento. Por ahora, nadie actúa precipitadamente. Muy rápidamente, en cuanto pensaron en el quinto Hokage, la conmoción en los corazones de los líderes de Konoha se calmó. Después de todo, no importa a quién pertenezca esta presión. No había ninguna posibilidad de que pudieran ser más fuertes que el quinto Hokage, Uchiha Ren. Lo único que tenían que hacer era mantenerse firme y no hacer movimientos imprudentes. En breve, mientras Uchiha Ren estaba allí, no tenían nada que temer. Al mismo tiempo, el resto del mundo shinobi reaccionó de maneras muy diferentes ante la aterradora presión que descendía desde arriba. Tsunagakure, Kirigakure, Takigakure, la aldea de la lluvia y las demás fuerzas que ya se habían sometido a Konoha se calmaron rápidamente tras la conmoción inicial. Su fe en el quinto Hokage, Uchiha Ren, era absoluta. No tenían miedo en absoluto. Pero Kumogakure e Iwagakure, las dos aldeas cooperaban secretamente con Uchiha Madara. Se encontraban en un estado mucho peor. Ya tenían dificultades para lidiar con Konoha. Y ahora, además de todo eso, había aparecido otra presión desconocida y abrumadora. ¿Qué se suponía que debían hacer ahora? Maldita mar, ¿hay otro enemigo afuera? En ese instante, el tercer Tsuchikage, Noki, apretó los puños y miró fijamente al cielo, con una expresión sumamente sombría. Esta no es el aura del quinto Hokage. Tampoco es la de Uchiha Madara. Entonces, ¿de quién es? Mientras tanto, en Kumogakure, el cuarto Raikage, también miraba fijamente al cielo con expresión sombría, con el corazón latiéndole con fuerza por la conmoción. Aún, les gustara o no. Ahora que ya habían abordado el barco de Madara, tanto Noki como Asolo podían seguir avanzando paso a paso. Al mismo tiempo, en un lugar oculto en algún lugar del mundo shinobi. Uchiha Madara, que había estado descansando con los ojos cerrados, abrió repentinamente su Rinnegan. En su rostro se reflejó una pizca de sorpresa y recelo. ¡Qué presión tan dominante! ¿Quién es exactamente? No es el quinto Hokage, Uchiha Ren. Parece que viene del espacio exterior. Frente a él, el enmascarado Uchiha Obito, Setsu Negro y Setsu Blanco se habían puesto serios. Originalmente, tras perfeccionar el Edo Tensei, habían estado haciendo preparativos para la fase final de su plan. Pero esta presión repentina los había conmocionado. Entre ellos, las emociones de Black Setsu eran las más complicadas. Los demás no lo sabían, pero él ya había adivinado el origen de esa presión. La familia principal Tsutsuki había encontrado la tierra. Esto fue malo. Muy mal. ¿Qué debería hacer ahora? Por un instante, los pensamientos de Black Setsu cayeron en un caos total. Date prisa y lleva a cabo nuestro plan. Tras unos segundos, Madara no mostró miedo. Al contrario, un rastro de emoción apareció en su rostro. El mundo shinobi se está volviendo cada vez más interesante. Esta vez, que baile todo el mundo shinobi. Sí, Madara-sama. En el instante en que pronunciaron esas palabras, Obito, Setsu Negro y Setsu Blanco bajaron la cabeza respetuosamente, sin atreverse a respirar demasiado fuerte. Loran antiguo. En el instante en que apareció esa presión, el haki de observación de Uchiha Ren se fijó en Tsutsuki Kinshiki y Tsutsuki Urashiki. Interesante. Muy interesante. Al mirar a la asustada reina de Loran y a los demás, los labios de Ren se curvaron ligeramente mientras murmuraba. Tsutsuki Amura Tsutsuki Agoromo, tu plan podría estar a punto de fracasar.
La familia principal Tsutsuki ha venido a la Tierra solo para convertirse en presa. Después de todo, para el actual Uchiha Ren, Tsutsuki Urashiki, Tsutsuki Momoshiki y Tsutsuki Kinshiki no eran nada especial. Incluso sin revivir al 10 colas, aún podría derrotar fácilmente a la élite de la familia principal Tsutsuki. En cuanto a por qué Urashiki, Momoshiki y Kinshiki parecían tan abrumadoramente poderosos en esas viejas historias. Eso se debía únicamente a que Naruto y Sasuke habían sido claramente relegados a un segundo plano por el bien de la trama. Además, ¿podría considerarse eso realmente la verdadera historia del mundo shinobi? Además, ¿podría considerarse eso siquiera parte de la verdadera historia de Naruto? No. Por lo tanto, no había necesidad de exagerar la fuerza de la familia principal Tsutsuki. Para decirlo sin rodeos. Si fueran realmente tan poderosos, no habrían tardado tantos años en localizar la Tierra. Ya que has venido, quédate. En el instante siguiente, un brillo frío cruzó los ojos de Uchiha Ren mientras hablaba en un tono escalofriante. Sabio de los 6 caminos, ¿quieres jugar a tu jueguito? Me aseguraré de que lo pierda todo. Después de todo, Ren ya había descubierto cómo la familia principal Tsutsuki había encontrado la Tierra. No había duda. Fue obra del llamado sabio de los 6 senderos. Ese hombre era una figura verdaderamente despiadada. En aquel entonces, por el bien del 10 colas y el control sobre el mundo shinobi, traicionó a su propia madre, Tsutsuki Kaguya, y unió fuerzas con Tsutsuki Amura para sellarla. Y ahora, había liberado deliberadamente su aura, guiando a la familia principal Tsutsuki directamente a la Tierra. Era un traidor nato. Una vez tomada su decisión, Ren no perdió el tiempo. Sus manos aplaudieron. Y activó el sello colocado sobre la línea telúrica. Auge. En un instante, una violenta oleada púrpura de energía de la vena del dragón estalló hacia afuera a una velocidad cegadora. La fuerza descomunal hizo temblar a toda la antigua Loran. Este es el poder de la vena del dragón. ¡Qué aterrador! Quinto Hokage-sama, ¿acaso va a absorber el poder de la vena del dragón? Al ver la energía de la vena del dragón disparándose hacia el cielo. La reina de Loran, la princesa Sara, y los demás, que acababan de recuperarse del aura opresiva de Urashiki, volvieron a quedar conmocionados. Sus expresiones cambiaron excesivamente, como si hubieran visto un fantasma. Porque, justo delante de sus ojos, la aterradora energía de la vena del dragón, como guiada por una fuerza invisible, fluyó rápidamente hacia el cuerpo de la estatua de Gedo. Y a medida que esa energía fluía cada vez más, la estatua de Gedo, antes inerte y con aspecto de marioneta, comenzó a mostrar leves signos de vitalidad. Chocolate. Absolutamente impactante. En ese instante, la reina, la princesa Sara y los ministros quedaron paralizados por la incredulidad. Habían imaginado muchas posibilidades. Pero nunca esto. Uchiha Ren no había absorbido la vena del dragón por sí mismo. En cambio, él lo estaba introduciendo en la estatua de Gedo. Lo que no sabían, sin embargo. La razón era que Ren había activado en secreto el convertidor de venas de dragón, transformando la energía de la línea Ley en una forma idéntica al chakra de las bestias con cola. Afortunadamente, la energía de la vena del dragón era de un nivel extremadamente alto. Convertirla en energía de bestia con cola no supuso ninguna dificultad. Ahora, solo queda que ustedes mismos caigan en la trampa. Al ver cómo la estatua de Gedo cobraba vida gradualmente, Ren avanzaba levemente. Para ser sincero, el poder de la vena del dragón había superado incluso sus expectativas. No es de extrañar que se dijera que tenía la capacidad de destruir el mundo. En cuanto a por qué Tsutsuki Kaguya, Amura y Agoromo nunca lo habían utilizado. Eso ya no importaba. Ahora, le pertenecía. Una vez que revivió al 10 colas a través de la vena del dragón, su fuerza sufriría otra transformación. Entraría en un reino de verdadera inmortalidad. Mientras tanto, después de escanear la tierra varias veces con todas sus fuerzas, Tsutsuki Urashiki frunció profundamente el ceño. Todavía no podía percibir el aura de Kaguya. ¿Cómo es esto posible? Estaba realmente confundido. Según su criterio, Kaguya debería estar en la tierra. ¿Por qué, entonces, no pudo detectar ni el más mínimo rastro de su presencia? Esto era demasiado extraño. En efecto, no hay rastro de Tsutsuki Kaguya. Sin embargo, aparte de ella, parece haber 2 auras relativamente poderosas en este planeta. Olvídalo. Primero busquemos a uno de ellos. Unos segundos después, Urashiki y Tsutsuki Kinshiki intercambiaron una mirada. Un brillo frío apareció en los ojos de ambos. Si no pudieran localizar a Kaguya, entonces no tenía sentido quedarse parado. ¡Sas! Pero justo cuando estaban a punto de moverse,
Una aterradora oleada de energía surgió repentinamente de la tierra. En el momento en que lo sintieron, tanto Urashiki como Kinshiki se congelaron. Entonces, sus expresiones se transformaron en pura alegría. El chakra del árbol divino. Este es el chakra del árbol divino. En realidad, en el momento en que llegaron a la tierra, ya lo habían notado. El chakra del árbol divino se había dispersado y dividido. Su plan original había sido sencillo. Primero, encárgate de Kaguya. Luego, reúne el chakra y restaura el árbol divino. Pero ahora, la fortuna les había caído del cielo. Podían percibir el aura de un árbol divino en crecimiento. Esto fue simplemente perfecto. De repente, Urashiki pareció darse cuenta de algo, y su rostro se iluminó de emoción. Si no me equivoco, hay 2 semillas del árbol divino en este planeta. Exactamente. Kinshiki reaccionó de inmediato, con el rostro lleno de júbilo. No me extraña que Tsutsuki Kaguya traicionara al clan. Así que plantó 2 árboles divinos en la tierra. Uno de ellos se rompió en pedazos. Y el otro sigue creciendo. Mientras hablaba, Kinshiki no pudo evitar apretar el puño con emoción. Él lo entendió claramente. Esto fue un logro enorme. Obtener 2 árboles divinos a la vez. Esto elevaría enormemente el estatus tanto de él como de Urashiki dentro del clan Tsutsuki. Incluso Momoshiki, que ni siquiera habían llegado todavía, se beneficiaría enormemente. La familia principal Tsutsuki había pasado siglos buscando a Tsutsuki Kaguya por una sola razón: el fruto del árbol divino. ¿Y ahora? En realidad, había 2 árboles divinos en la tierra. Tan solo pensarlo bastó para que la sangre de Urashiki y Kinshiki se acelerara. No. Ya no puedo esperar más. Nos llevaremos ese árbol divino. Un instante después, ambos intercambiaron una mirada. El deseo en sus ojos era imposible de ocultar. En su opinión, este viaje a la Tierra había sido increíblemente afortunado. ¿Y si realmente podrían apoderarse de ambos árboles divinos? Ninguno de los dos le dio mucha importancia. ¿Por qué lo harían? Para ellos, los nativos de la Tierra no eran más que mortales. En el mejor de los casos, insectos con chakra. ¿Qué tan fuertes podrían ser tales seres? Aunque apareciera la propia Kaguya, seguirían sin tener miedo. En otras palabras, esos 2 árboles divinos ya les pertenecen. Nadie iba a detenerlos. Unos segundos después, con 2 ráfagas secas de aire desplazadas, Urashiki y Kinshiki desaparecieron del espacio y se precipitaron hacia la Tierra. Está empezando. La familia principal Tsutsuki se está acercando a Uchiha-ren. Dentro de su dimensión oculta, Amura y Agoromo hablaron casi al mismo tiempo, con expresiones que se tornaron graves. Ambos comprendieron lo que eso significaba. El verdadero enfrentamiento estaba a punto de comenzar. En el instante en que Urashiki y Kinshiki aparecieron ante Uchiha-ren, saltarían chispas. Una batalla de monstruos estaba prácticamente asegurada. Uchiha-ren realmente tiene ganas de morir. Amura fue el primero en reaccionar, con un tono frío. Está reviviendo al 10 colas a plena luz del día. Estos 2 miembros de la familia principal son luchadores de nivel 6 caminos. No son rivales fáciles. Su Tenseigan brillaba con una intención asesina sin disimulo. Ya le costaba controlarse. Esperamos. La voz de Agoromo era cortante y gélida. Esperamos hasta que ambos bandos estén gravemente heridos. Entonces actuamos. Tras una pausa, añadió: una vez que hayamos acabado con la gente de la familia principal Tsutsuki y con Uchiha-ren, volveremos a sellar el espacio terrestre. Es hora de que el mundo ninja vuelva a su cauce adecuado. Amura se acercó enérgicamente. No había nada más que decir. En su mente, el mundo ninja les pertenece solo a ellos 2. Cualquiera que se atreviera a ponerle una mano encima pagaría con sangre. Eso incluía a Kaguya. Eso incluía su estúpida creación, Black Zetsu. Y ciertamente incluía a Uchiha-ren. Al mismo tiempo, en la Tierra del Viento, la antigua Loran. Zumbido. A medida que fluía más energía de la vena del dragón, el aura que irradiaba el 10 colas se volvía más densa, más oscura y más opresiva a cada segundo. Todavía no se había movido. No era necesario. Su sola presencia bastaba para hacer temblar a todo Loran. La presión por sí sola era asfixiante. La reina, la princesa, los ministros y los civiles, todo aquel con un mínimo de sentido común, ya habían comenzado a retirarse de forma ordenada. No eran tontos. Si se mantenían demasiado cerca, la presión por sí sola podría matarlos antes de que siquiera comenzara nada. Mucho mejor retroceder y dejar que el quinto Hokage se encargue de lo que venga después. Aquí están. Ren levantó ligeramente la cabeza, pues ya había percibido las 2 aterradoras auras que se dirigían directamente hacia Loran. Una rara sonrisa asomó en su rostro.
El 10 colas acababa de terminar de revivir. Eso hizo que el momento fuera perfecto. Bien podría usar a la familia principal Tsutsuki como sujetos de prueba. Además, sentía una genuina curiosidad por ellos. Así pasaron los minutos. 1 segundo. 10 segundos. 20. La energía de la vena del dragón siguió desapareciendo hasta que, 3 minutos después, la fuente se agotó por completo. La estatua de Gedo había completado su transformación. El 10 colas había revivido por completo. Ahora se yergue allí en su forma completa. Una criatura humanoide colosal con una forma grotesca, casi humana. Tenía brazos y piernas como un hombre, pero nada en él parecía humano. Su cabeza solo tenía un ojo, una oreja y una boca, estando la boca y la oreja colocadas de forma antinatural a ambos lados de su rostro. Ese ojo. Era un Rinnegan. Su cabeza estaba coronada con 9 cuernos. 6 que sobresalían de la coronilla y 3 que se elevaban desde debajo de la mandíbula. Parecía antiguo. Equivocado. Como algo que nunca debería haber existido en este mundo. Entonces se oyeron risas. Ruidoso, desenfrenado, codicioso. Ja ja ja. Ante la mirada atónita de la reina Loran, la princesa Sara y los demás, Tsutsuki Urashiki y Tsutsuki Kinshiki descendieron al cielo sobre Loran, contemplando al 10 colas con una excitación desbordante. Esto sí que es un 10 colas. Y por lo que se percibe, es algo que apenas está alcanzando la madurez. Exacto. Y el otro 10 colas parece haberse roto. Podemos revivirlo más tarde. Ja ja ja. 2 10 colas, incluso la familia principal Tsutsuki se estremecería con eso. Los dos hablaron sin el menor resquicio, tan concentrados en el 10 colas que apenas le dedicaron una mirada a Ren. Para ellos, la bestia que yacía abajo ya les pertenecía. No hay negociación. Ninguna incertidumbre. Solo posesión. Están aquí. Y no vinieron con buenas intenciones. Parece que el quinto Hokage ya se lo esperaba. Muy lejos del campo de batalla, la reina Loran, la princesa Sara y el pueblo de Loran miraban fijamente las dos figuras en el cielo, mientras la conmoción se extendía entre la multitud. Incluso desde esa distancia, podían sentirlo. Estos recién llegados no eran enemigos comunes. Y, sin embargo, Uchiha Ren no parecía sorprendido en absoluto. Eso, más que nada, les tranquilizó un poco. Él sabía que iban a venir. Lo que significaba que ya había estado esperando. No había nada que hacer al respecto. La presión que emanaba de Tsutsuki Urashiki y Tsutsuki Kinshiki era sencillamente aterradora. Con solo percibirlo un instante, bastaba para que el corazón se estremeciera. Daba la sensación de que esos dos podrían destruir el cielo y la tierra con un simple gesto. Retroceder. Esto es malo, tenemos que retroceder aún más. Eso es. Retrocede ahora. No te interpongas en el camino del quinto Hokage-sama. Al instante siguiente, intercambiar tras una mirada, la reina de Loran, la princesa Sara, y el pueblo de Loran comenzaron a retirarse de forma ordenada una vez más. No eran idiotas. El monstruo que el quinto Hokage había revivido había atraído a dos misteriosas potencias. Un enfrentamiento entre auténticos monstruos era inevitable. Dado que ese era el caso, lo más sensato era retirarse aún más. Nadie quería verse involucrado en las consecuencias. Entonces esos dos son Urashiki y Kinshiki. Uchiha Ren entrecerró levemente los ojos y murmuró para sí mismo. Momoshiki no vino. Parece que no voy a acabar con todos de una vez. Él sabía quiénes eran. Dijera lo que dijera, aún recordaba bien a estos tres. Urashiki, Momoshiki y Kinshiki. Misteriosos miembros del clan Tsutsuki, portadores del Byakugan y el Rinnegan, seres que tildaron a Kaguya de traidora. Y en cuanto a por qué habían venido a la Tierra. Una de las razones era castigar a Kaguya. La otra consistía en plantar un nuevo árbol divino. Mortal, nos llevaremos este árbol divino. Al cabo de un rato, Urashiki dirigió su mirada hacia Ren y habló con absoluta arrogancia. Como persona que se sitúa por encima de todos los demás, no tengo ningún interés en perder el tiempo hablando contigo. Si estás dispuesto, puedo permitirte amablemente que te conviertas en esclavo del clan Tsutsuki. Luego examinó a Ren de pies a cabeza y añadió fríamente. Y si te niegas, te mataré. Tú, insecto nacido de la tierra, deberías arrodillarte mientras aún puedas. Kinshiki cruzó los brazos, soltó una risa fría y no hizo ningún esfuerzo por ocultar el orgullo en sus ojos. Servir al clan Tsutsuki es un honor para ti. Es una bendición que jamás podrías ganar en 100 vidas. En el instante en que terminó de hablar, una tremenda aura emanó de él. El mensaje era bastante claro. Si Ren se atrevía a decir que no, lo matarían sin dudarlo. Al percibir la intención asesina de Kinshiki, Ren casi se echó a reír.
Realmente no se esperaba que estos dos fueran tan absurdamente arrogantes, dándose aires de grandeza como si ya hubieran ganado. Eso fue realmente menospreciarlo demasiado. Sin importar lo que se pudiera decir, él ya era una existencia al nivel de los 6 caminos. Y sin embargo, Urashiki y Kinshiki actuaban como si estuvieran hablando con una hormiga. ¿Están ustedes dos, idiotas, hablando dormidos? Ren ignoró por completo la presión de Kinshiki. Su voz se volvió fría. El árbol divino me pertenece a mí, Uchiha Ren. ¿Y crees que estás capacitado para tocarlo? Silencio. Por un instante, incluso Urashiki y Kinshiki se quedaron paralizados. Habían imaginado todo tipo de respuestas. Miedo, negociación, resistencia. Pero esto no. No que los llame basura en su cara. En un instante, ambos estallaron. Como dice el refrán, una persona solo puede soportar hasta cierto punto. Como miembros de la familia principal Tsutsuki, nunca habían sido despedidos de forma tan abierta. Ni siquiera Kaguya se había atrevido jamás a hablarles así. Y este era solo un nativo nacido en la tierra. Sí, tenía un poder al nivel de los 6 caminos. Pero a sus ojos, eso solo lo convertía en un insecto más grande. Un insecto seguía siendo un insecto. Y cualquiera que se atreviera a gruñirles solo podía ser aplastado. Uchiha Ren, has elegido la muerte. A su lado, Urashiki apretó los puños, con la voz cargada de intención asesina. Mortal, ¿acaso entiendes lo que representa la familia principal Tsutsuki en este universo? ¿Nos llamas basura? Realmente no tienes ni idea de la muerte que has provocado. Kinshiki se encogió de hombros y dijo con una sonrisa maliciosa. El árbol divino es algo que la familia principal Tsutsuki debe obtener. Cualquiera que se interponga en nuestro camino. G. Ren lo interrumpió con una carcajada. Ante las amenazas de Urashiki y Kinshiki, simplemente se encogió de hombros, completamente indiferente. La familia principal Tsutsuki. Para mí, no son más que basura. Tú. Urashiki y Kinshiki estaban realmente furiosos. Abrieron la boca, pero por un momento ninguno de los dos pudo pronunciar palabra. El hombre que tenían delante era demasiado arrogante. No solo los estaba insultando. Estaba insultando a toda la familia principal Tsutsuki. Fueron bofetadas una tras otra, directas a sus caras. Ya no había lugar para la moderación. Uchiha Ren tenía que morir aquí. Zumbido. Sin previo aviso, tanto Urashiki como Kinshiki desataron toda su aura al mismo tiempo. Esta vez, ninguno de los dos se guardó nada. Su presión rasgó el aire como un desastre natural. La atmósfera a su alrededor se distorsionó violentamente. El espacio mismo comenzó a temblar, como si fuera a resquebrajarse en cualquier momento. La fuerza descomunal hizo temblar los cielos. Y sin embargo, Uchiha Ren seguía allí de pie, inmóvil, como si nada de aquello mereciera su atención. Espantoso. Absolutamente aterrador. En el instante en que Urashiki y Kinshiki dejaron de contenerse, el aire sobre toda la Tierra del Viento pareció temblar. Innumerables ninjas y civiles de todo el país no tenían ni idea de lo que estaba pasando. Solo sintieron un violento zumbido estallando en sus cabezas antes de que sus cuerpos se paralizaran y sus mentes quedaran en blanco. Luego se oyó el sonido de cuerpos cayendo al suelo. Unos segundos después, sin previo aviso, la gente de todo el país del viento empezó a caer una tras otra como si fueran espigas de trigo. Shinobi. Civiles. Todos se desplomaron en el acto, vencidos por la presión que emanaba de Urashiki y Kinshiki. Ni siquiera la reina de Loran, la princesa Sara, ni los ministros del antiguo Loran pudieron resistir. Sus cuerpos temblaron una vez y luego se desplomaron inconscientes al suelo. ¡Qué aterradora presión! ¿Quién está liberando algo así desde la Tierra del Viento? Esta aura es suficiente para adormecer el cuero cabelludo. Todo el mundo ninja debe haberla sentido. Chiyo, Ebis y los demás shinobi más fuertes de Sunagakure lograron mantenerse conscientes, pero sus rostros ya estaban pálidos. Uno tras otro, miraron a Loran, incapaces de ocultar la sorpresa en sus voces. Y no fueron solo ellos. En la Tierra del Fuego, la Tierra de la Tierra, la Tierra del Rayo y la Tierra del Agua, todo shinobi con la fuerza suficiente sintió esa presión lejana y terrible que emanaba del desierto. Todo el mundo ninja se conmocionó. La expresión de Noki se ensombreció. Levantó la vista en silencio. Los ojos de Terumimei se tornaron serios. En ese instante, todas las grandes fuerzas del mundo se dieron cuenta de lo mismo. Algo aterrador había aparecido en la Tierra del Viento. Ocultos en una base secreta en algún lugar del mundo ninja, Madara, el enmascarado Obito, Setsu negro y Setsu blanco lucían expresiones desagradables. Enseguida se dio cuenta de que esas dos auras que emanaban no pertenecían a Uchiha Ren. Si no me equivoco, se han ido a la Tierra del Viento.
Madara respiró hondo, con voz baja y pesada. Y Uchiha Ren también está en el país del viento. Parece que la pelea está a punto de comenzar. ¿Así que realmente empieza? Obito frunció el ceño, incapaz de ocultar su confusión. ¿Quiénes son estas personas? ¿Para que su aura sea tan monstruosa? Nariz. Madara respondió con claridad, sin adornos. No había nada más que decir. El estado del mundo ninja ya se había escapado por completo de su control original. En ese momento, lo único que podía hacer era reaccionar ante los acontecimientos a medida que se presentaban. Más importante aún, si sus intuiciones no le fallaban, ambos recién llegados eran seres del nivel de los 6 caminos. 2. Incluso a Madara, con toda su arrogancia, le resultó difícil ignorarlo. Se suponía que los luchadores de nivel 6 caminos representaban la cúspide absoluta del poder en el mundo ninja. Sin embargo, ahora aparecían uno tras otro, como si ese reino se hubiera llenado repentinamente de gente. Obito bajó la mirada y exhaló un suspiro silencioso. La revolución estaba lejos de haber terminado. Por ahora, todavía tenía que seguir interpretando el papel de subordinado obediente junto a Madara. La familia principal Tsutsuki está a punto de luchar contra el quinto Hokage. El rostro de Black Zetsu permaneció inmutable, pero en su interior, sus pensamientos eran un completo caos. Realmente no esperaba que sus dos hermanos, Hagoromo y Amura, llegaran tan lejos. En realidad, habían atraído a la familia principal a la Tierra, todo para que se enfrentaran a Uchiha Ren y luego intervenir para apoderarse del botín. Eso por sí solo ya era suficientemente cruel. Lo que más le confundió fue el aura del 10 colas. Resi todavía estaba en Iwagakure. La estatua de Gedo seguía en posesión de Madara. Lógicamente, Uchiha Ren no tenía forma de revivir al 10 colas. ¿De dónde demonios provenía esa aura? Cuanto más lo pensaba, peor se ponía. Por primera vez en mucho tiempo, incluso Black Zetsu sintió que el mundo ninja se rebelaba contra él. Observamos. Finalmente, Madara se serenó y apretó lentamente el puño. Su voz era fría, pero se percibía una frustración latente bajo ella. Este aún no es el momento adecuado para mudarnos. Comprendido. Obito, Zetsu negro y Zetsu blanco asintieron. Nadie se opuso. Nadie tenía una mejor opción. Al mismo tiempo, en el antiguo Loran. Así que esta es toda la presión que pueden soportar esos marginados de la familia principal Tsutsuki. Ren se encogió de hombros y habló con la misma naturalidad como si estuviera comentando el tiempo. Déjame mostrarte lo que se siente al estar bajo verdadera presión. Al segundo siguiente, su haki del conquistador estalló. Sin florituras. Sin previo aviso. Simplemente explotó hacia afuera. Ahora que Ren había entrado en el reino de los 6 caminos, ni siquiera él tenía una idea precisa de cuánto había evolucionado su haki del conquistador. Pero el resultado habló por sí solo. En el instante en que se propagó, el espacio mismo se resquebrajó con grietas visibles, líneas irregulares que se extendieron por el aire como cristales rotos. Y eso fue solo el principio. Antes de que Urashiki y Kinshiki pudieran siquiera comprender lo que estaba sucediendo, la abrumadora presión que habían desatado se hizo añicos de frente. Sin resistencia. Sin demora. Aplastado. Arrastrado por la corriente. Destrozado con brutal facilidad. El rostro de Urashiki cambió primero. A continuación, Kinshiki ha cambiado. Ambos se pusieron inmediatamente en alerta, mirando a Ren como si acabaran de ver algo completamente imposible. ¿Cómo es eso posible? ¡Qué presión monstruosa! Por primera vez desde que llegaron a la Tierra, la autosuficiencia en sus ojos había desaparecido. Solo quedaba la conmoción. Imposible. Habían imaginado todo tipo de posibilidades. Pero nunca esto. Jamás imaginaron que el aura de Uchiha Ren por sí sola sería suficiente para destruirlas de ambos de frente. Ese tipo de cosas eran humillantes. Para decirlo sin rodeos, desde el momento en que llegaron a la Tierra, Urashiki y Kinshiki nunca habían considerado realmente a sus nativos como una amenaza. ¿Cómo podrían los insectos enfrentarse a los dioses? Ni siquiera le tenían miedo a Tsutsuki Kaguya. Y sin embargo, este nativo llamado Uchiha Ren les dio una bofetada en la cara en el instante en que se conocieron, aplastando su presión como si nada. Puede que sí tenga algo de talento. Tras unos segundos, Urashiki respiró hondo y luego sonriendo con frialdad. Primero lo mataremos. Entonces tomaremos el árbol divino. Bien. Los ojos de Kinshiki se volvieron fríos. Hace mucho tiempo que no tenía que mudarme personalmente. Esta vez, dejaremos que este insensato mortal comprenda lo que significa ofender a un dios. ¡Sas! En el instante en que pronunció esas palabras, Kinshiki desapareció. A la vista de todos los que estaban abajo, reapareció justo delante de Uchiha Ren, enfrentándolo en el aire. En cuanto a Urashiki,
Seguía sin tener intención de mudarse. Con los brazos cruzados, simplemente observaba. El mensaje era bastante obvio. Dado que Kinshiki intervino, eso debería ser el final del asunto. En su opinión, Ren estaba prácticamente muerto. Chico. Los ojos pálidos de Kinshiki brillaban con un aterrador poder de Dijutsu. ¿Cómo quieres morir? Hoy, nadie te va a salvar. Te voy a quitar la vida. ¿Oh? Ren solo se acercó levemente, luego preguntó como si fuera algo que se le ocurrió después. Entonces, ¿por qué Momoshiki no vino a la Tierra contigo? ¿Qué? ¿Conoces el nombre de Tsutsuki Momoshiki? Antes de que Kinshiki pudiera responder, tanto él como Urashiki sintieron que sus corazones daban un vuelco. Por primera vez desde su llegada, una auténtica sorpresa se reflejó en sus rostros. Eso debería haber sido imposible. Se suponía que los nativos de la Tierra no debían saber nada sobre la familia principal Tsutsuki. Y sin embargo, Ren había llamado a Momoshiki por su nombre con total naturalidad. En un instante, la forma en que ambos lo miraban cambió. Ya no era como si estuvieran mirando un insecto. Pero algo extraño. Ocurre algo. No hay nada imposible en ello. Los labios de Ren se curvaron ligeramente. Lograste encontrar la tierra porque los hijos de Kaguya, Tsutsuki Agoromo y Tsutsuki Amura, liberaron deliberadamente su aura para traerte hasta aquí. Mientras hablaba, desvió la mirada de los dos que tenía delante hacia el vacío, en algún lugar a un lado, como si estuviera hablando con alguien invisible. ¿Tengo razón, sabio de los 6 senderos? ¿Qué? ¿Los hijos de Kaguya? ¿Y quiénes se supone que son exactamente Agoromo y Amura? Por un momento, tanto Urashiki como Kinshiki se sintieron un poco perdidos. La situación se había complicado repentinamente mucho más de lo que esperaban. Aún, al reflexionar sobre ello, se dieron cuenta de que realmente había habido una extraña aura que los guiaba hacia la Tierra. Así que, después de todo, puede que este nativo no esté mintiendo. Esperar. La expresión de Urashiki cambió ligeramente cuando surgió otra pregunta. Entonces, ¿dónde está Kaguya? ¿Por qué no pudimos percibir ni un rastro de ella? El interés de Kinshiki también se agudizó. Así es. Si hay dos árboles divinos en este planeta insignificante, entonces Kaguya debería haberse fusionado con uno de ellos y haber alcanzado un estado aún más poderoso. G. La respuesta de Ren fue casi vaga. Kaguya fue sellada por sus propios hijos, Agoromo y Amura. ¿Qué? ¿Sellada por sus propios hijos? Esa respuesta los dejó atónitos. Incluso para los miembros del clan Tsutsuki, era absurdo. Kaguya, la traidora, terminó siendo traicionada por su propia sangre. Por un breve instante, incluso Urashiki y Kinshiki sintieron algo parecido a la incredulidad. Había ironía en ello. Una ironía deliciosa. Los hijos de Kaguya son un par de ingratos. Ren hablaba con voz pausada, como si estuviera comentando los problemas familiares de otra persona. Y si no me equivoco, esos dos están escondidos en otro lugar ahora mismo, observándonos, esperando que los tres nos destruyamos mutuamente para poder limpiar lo que quede. Urashiki soltó una risa corta y despectiva. ¿Lisiarse mutuamente? ¿Crees que reúnes los requisitos para eso? Kinshiki ni siquiera se molestó en ocultar su desdén. Aunque Kaguya no hubiera sido sellada ya por sus hijos, no habría tenido ninguna posibilidad de resistirse a nosotros. Primero te mataré, me quedaré con este árbol divino y luego iré a matar a esos dos pequeños traidores. Yo estaba pensando lo mismo. Ren movió los hombros una vez, completamente indiferente. Todo está ya preparado. Una vez que los mate a los dos, podré dedicarme a unificar el mundo shinobi. Eso no fue bravuconería. Durante todo este tiempo, Uchiha Ren había estado registrándose discretamente, haciéndose más fuerte en silencio, manipulando discretamente el tablero a su favor. Ahora, la familia principal Tsutsuki finalmente había descendido a la tierra, lo que significaba que ya no había ninguna razón para seguir avanzando a paso de tortuga. Era hora de acelerar las cosas. Era hora de poner fin a esta era de caos y apoderarse de todo el mundo shinobi. Un Rinnegan era un Rinnegan. Un Tenseigan era un Tenseigan. Incluso dentro de la familia principal Tsutsuki, cada jutsu seguía siendo distinto. Si obtuvieran un ojo nuevo, solo podría colocarlo en la frente o incrustarlo en la palma de la mano. Sin embargo, Uchiha Ren había hecho algo que nunca antes había visto. Había fusionado el Tenseigan y el Rinnegan en uno solo, creando el singular Rinne Tenseigan. Esa constatación dejó a Urashiki y Kinshiki de muy mal humor. Siempre se habían erigido por encima de los demás, mirando todo desde arriba. Pero tras llegar a la Tierra, todo ese orgullo había sido pisoteado por Ren. La sensación era insoportable. Se siente bien. Ren se encogió de hombros con pereza, con un tono casi despreocupado. Hace tiempo que no usaba estos ojos.
Todavía me estoy acostumbrando a ellos. En el instante en que terminó de hablar, una aterradora oleada de poder ocular emanó del Rinnegan Seigan y se estrelló contra Urashiki y Kinshiki con una fuerza abrumadora. Maldita sea. No te adelantes a los acontecimientos. El Byakugan de Kinshiki se afiló. Dejó escapar una risa fría y ladró. Estúpido terrícola, ¿de verdad crees que puedes hacer lo que quieras? Cambio de fase. Una distorsión en espiral se propaga por el espacio. Kinshiki desapareció de la vista. Fraude desapareció. El enemigo desapareció. ¿Qué clase de técnica espacio-temporal era esa? Desde muy lejos, la reina Loran, la princesa Sara y los ministros gritaban mientras observaban a través de telescopios. Entonces, morir. Sin previo aviso, Kinshiki reapareció detrás de Ren, sonriendo salvajemente mientras lanzaba un puñetazo hacia adelante. Una ráfaga de chakra rojo surgió del golpe y se estrelló contra la espalda de Ren. Por lo que se veía, Kinshiki estaba seguro de que lo tenía. Un ataque sorpresa directo como ese. Ni siquiera un luchador del nivel de los 6 caminos saldría ileso. En su opinión, Uchiha Ren ya estaba muerto. Auge. Una explosión ensordecedora rasgó el cielo. La explosión de chakra rojo impactó de lleno contra el cuerpo de Ren, y la violenta onda expansiva que le siguió hizo que el aire se resquebrajara y el espacio circundante temblara. Y sin embargo, no había sangre. Sin carne destrozada. No presenta ningún signo de lesión. Porque Ren no se había movido. Ni siquiera medio paso. Permaneció suspendida en el aire, con los hombros rectos, completamente imperturbable. Solo si uno miraba con atención podía verlo. En algún momento, una capa de energía negra visible había envuelto su cuerpo. Haki de armamento, reforzado por el poder de los 6 caminos. ¿Cómo es posible? Kinshiki fue el primero en derrumbarse, mirando a Ren con incredulidad. Sencillamente no podía aceptar lo que estaba viendo. Ren había resistido el ataque únicamente con su cuerpo y había salido ileso. Eso fue más que absurdo. Kinshiki sabía perfectamente lo destructivos que eran sus ataques. Un oponente normal del nivel de los 6 caminos habría quedado incapacitado por un golpe así. A menos que Uchiha Ren no era en absoluto un luchador normal del nivel de los 6 caminos. ¡Qué aburrido! Ren giró la cabeza lentamente y le echó una mirada. Si esto es todo lo que tienes, entonces puedes empezar a prepararte para morir. Para ser justos, después de entrar en el reino de los 6 caminos, las 3 formas de su Haki habían sufrido otra transformación. Lo que Kinshiki acababa de golpear no era una defensa ordinaria. Era un Haki de armamento evolucionado combinado con la fuerza de los 6 caminos. Kinshiki, ten cuidado. Hay algo extraño en él. Urashiki, que se había quedado atrás observando, finalmente habló, con la mirada fugaz. Basta de alargar esto. Terminemos con esto rápido. Comprendido. El rostro de Kinshiki se ensombreció. Instintivamente, intentó alejarse y crear distancia. Demasiado tarde. Estallido. Se oyó un fuerte impacto. El cuerpo de Kinshiki salió volando como una cometa rota. Eso fue solo el principio. A continuación, se sucedieron rápidamente una serie de colisiones, una tras otra, mientras su cuerpo era lanzado por los aires de un punto a otro. Nadie que estuviera mirando podía seguir el ritmo de lo que estaba sucediendo. Entonces, finalmente, fue estrellado directamente contra la tierra. El impacto abrió un enorme cráter y provocó temblores que recorrieron el suelo. Se hizo el silencio. Un silencio duro y atónito. No solo Urashiki, sino también la gente de Loran miraba con incredulidad. Porque ninguno de ellos había visto moverse a Ren. Habían visto a Kinshiki atacar. Entonces lo vieron ser derribado del cielo y estrellado contra el suelo. Eso fue todo. Todo el giro de los acontecimientos se produjo tan rápido que apenas parecía real. Kinshiki acaba de recibir una paliza brutal. ¿Qué quieres decir con que lo dejaron inconsciente? Ni siquiera pudo defenderse. El señor Uchiha Ren fue demasiado rápido. Kinshiki ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. Solo después de bajar sus telescopios, la reina, la princesa Sara y los ministros finalmente se miraron entre sí, y cada uno vio el mismo asombro en los ojos de los demás. Es increíble. Los ojos de la princesa Sara brillaban como estrellas. Con el telescopio aún en sus manos, miraba a Uchiha Ren como una admiradora devota miraría a una leyenda. Ahora solo tenía un pensamiento en mente. El quinto Hokage es increíble. Algo anda mal, ni siquiera puedo distinguir cómo ataca Uchiha Ren. En ese momento, Urashiki reprimió la agitación en su pecho y murmuró para sí mismo. ¿Cómo es posible que el taijutsu del quinto Hokage sea tan fuerte? No tenía sentido. Como miembros de la familia principal Tsutsuki, tanto él como Kinshiki eran unos monstruos en el combate cuerpo a cuerpo. Y sin embargo,
En el momento en que conocieron a Uchiha Ren, esa confianza se hizo añicos. El dominio del taijutsu por parte de Ren era claramente de otro nivel. No solo era más fuerte, sino que abrumó a Kinshiki de principio a fin. Ese tipo de desigualdad era difícil de aceptar. Mares de maldito. De repente, el rugido de Kinshiki se estalló desde abajo. Salió disparado del cráter, desprendiendo de él oleadas de una intención asesina. Estúpido terrícola, pagarás por esto. Estaba furioso. Humillado. Para Kinshiki, lo peor no era solo perder, sino el hecho de haber sido zarandeado por un mortal sin posibilidad de defenderse. Eso fue lo que lo hizo insoportable. Kinshiki, ¿esto es todo lo que tienes? Ren flotaba en el aire y lo miraba con abierto desdén. Con un taijutsu tan malo, ni siquiera estás capacitado para llevar mis zapatos. Eso no fue una burla por sí misma. Ren ya se había adentrado por completo en el reino de los 6 caminos. Su habilidad para el combate físico hacía tiempo que había alcanzado un nivel muy superior al normal. Kinshiki, a pesar de toda su fuerza bruta, simplemente no estaba a ese nivel. No te vuelvas arrogante. El rostro de Kinshiki se torció mientras gritaba. Uchiha Ren, morirás aquí. Kagatsuchi. Zumbido. Una densa ráfaga de chakra se concentró al instante. El Byakugan de Kinshiki se afiló y extendió su mano derecha. 5 corrientes de chakra rosa, cada una con forma de llama lamedora, se condensaron en las puntas de sus dedos y se llenaron violentamente de poder. Al momento siguiente. Atravesaron el aire. 5 rayos carmesí se abalanzaron sobre Ren, atravesando el campo de batalla con tal fuerza que hicieron vibrar el aire. Aburrido. Ren no esquivó. Ni siquiera cambió de expresión. Simplemente presionó el puño y lanzó un puñetazo casual al aire. Grieta. Una fractura se propaga rápidamente por la atmósfera. Luego llegó la onda expansiva. Una masa de fuerza violenta y temblorosa surgió hacia afuera y se enfrentó de frente al ataque de Kinshiki. Auge. La colisión estalló con un rugido que sacudió el cielo. Durante un instante, las dos fuerzas chocaron entre sí. Entonces, los 5 rayos de chakra carmesí se hicieron añicos. No fue rechazado. No está desgastado. Roto. La fuerza de la vibración los atravesó como si fueran madera podrida. ¿Cómo? La boca de Kinshiki se contrajo bruscamente. Una vez más, su ataque había sido borrado como si no hubiera significado nada. Y eso fue lo que lo llevó más cerca del límite. No podía aceptarlo. No podía aceptar ser derrotado, superado y aplastado por unos shinobi nacidos en la tierra en todos los niveles. No lo creo. Un destello de locura cruzó el rostro de Kinshiki. Un rayo de chakra púrpura surgió por todo su cuerpo. Shinra. En un instante, se convirtió en un rayo violeta y se lanzó directamente contra Ren con la fuerza suficiente para partir montañas. Todavía demasiado débil. Ren negó con la cabeza, casi decepcionado. Honestamente, Kinshiki tenía un problema. Su habilidad en el combate cuerpo a cuerpo claramente no era suficiente, pero seguía intentando ganar únicamente mediante el taijutsu. Se estaba entregando a la paliza. Si Kinshiki hubiera sabido lo que Ren estaba pensando, probablemente habría tosido sangre en ese mismo instante. Se suponía que el taijutsu era su mayor orgullo. Y sin embargo, frente a Ren, ese orgullo se había vuelto inútil. Estallido. Se escuchó otro choque. El cuerpo de Kinshiki, envuelto en relámpagos, se estrelló contra Ren y estalló en una tormenta de energía púrpura crepitante. La explosión se propagó por el espacio mismo, como si el impacto pudiera finalmente destrozar a Ren. Tenía un aspecto aterrador. Sonaba aterrador. No sirvió para nada. Ren permaneció donde estaba, con el cuerpo envuelto en haki de armamento, inmóvil en medio de la tormenta. Fue entonces cuando algo dentro de Kinshiki finalmente comenzó a romperse. En ese momento ya no quedaba rastro de ira. Tan solo el primer indicio de verdadera desesperación. Suficiente. La voz de Ren era monótona. Ya terminé de jugar. Ya puedes morir. Sin previo aviso, lanzó su puño derecho hacia adelante. Auge. El temblor de Six Paths estalló a quemarropa. El chakra de relámpago púrpura que rodeaba a Kinshiki colapsó instantáneamente bajo el impacto. Entonces llegó el verdadero impacto. Desde esa distancia, no había a dónde correr. La fuerza de la vibración impactó directamente contra el cuerpo de Kinshiki, y finas grietas se extendieron por él al instante. Claras, visibles, horribles. Cambio de fase. Al sentir que su cuerpo comenzaba a flaquear, el rostro de Kinshiki palideció. El pánico se reflejó en sus ojos. Forzó la activación de su Byakugan, intentando volverse intangible antes de que la fuerza del temblor lo destrozara. Demasiado tarde, Kinshiki. Ren no parecía preocupado en lo más mínimo. Su voz se volvió fría. Inversión del tiempo.
En el instante en que las palabras salieron de su boca, el Rinne Tenseigan se encendió. Un inmenso pulso de poder ocular se estrelló contra el suelo. Y ante los ojos incrédulos de Kinshiki, su cuerpo, que ya estaba entrando en un estado intangible, fue empujado hacia atrás. La fase se detuvo. Su cuerpo volvió a su forma sólida. ¡No! Kinshiki gritó. Solo ahora, solo al borde de la muerte, comprendió verdaderamente la brecha que lo separaba de Uchiha Ren. No era una diferencia pequeña. No fue una pelea reñida decidida por las circunstancias. Era la distancia entre el cielo y la tierra.